Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana del aprendizaje. Primero que nada, quiero pedirles una disculpa porque este evento debió haber sido en vivo. Sin embargo, yo tuve el descuido de no fijarme que tengo ocupado el martes, entonces les estoy grabando esta sesión el día viernes 11 de febrero, pero lo hago con mucho gusto. Y el tema a tratar es la preferencia arancelaria equitativa. Me podrán decir, bueno, ¿qué entendemos por una preferencia arancelaria equitativa? ¿Por qué la llamas así, Rubén? Yo no había escuchado ese término antes. Ok, vamos por partes, dijera el carnicero, ¿verdad? Entonces, resulta ser que las preferencias arancelarias nacen en razón del GATT de 1947, antecedente del actual OMC, entiéndase, Organización Mundial del Comercio. Dicho lo cual, los países del mundo buscaban erradicar obstáculos al comercio exterior, como es el caso de las barreras arancelarias, entiéndase el pago de impuestos al comercio exterior, y las barreras no arancelarias, que ahí entramos en el rubro de las regulaciones y restricciones no arancelarias que no vamos a revisar ahorita. Ahorita lo que me interesa es checar con ustedes el concepto de preferencia arancelaria equitativa, pero para que esto quede más claro, yo necesito tener o poner más bien como antecedente lo de las preferencias arancelarias. Pasaron los años, para el año de 1995 ya se constituye y nace a la vida jurídica la citada OMC a través de la Ronda de Uruguay, un tratado internacional que, dicho sea de paso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 1994. Cabe recordar, para que no haya confusiones, que una cosa es el GATT del 47 y otra cosa es el GATT del 94. Explico. Lo que se conoce como el GATT a secas o GATT del 47 es precisamente ese antecedente de la OMC que nació en razón de la posguerra. Recordemos que al concluir la Segunda Guerra Mundial, que lamentablemente ha sido el mayor conflicto armado que la humanidad ha tenido a lo largo de su historia, pues viene una modificación del derecho internacional público, si se me permite la expresión, entre ellos organismos internacionales con mayor fuerza, con mayor injerencia, con mayor seriedad en razón del fracaso de la Sociedad de Naciones, que precisamente nació después de finalizar la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, entonces el GATT del 47 buscaba lo que ya les había comentado, unificación de criterios en las autoridades aduaneras de los países y sobre todo erradicar los obstáculos al comercio internacional. Y el GATT del 94 no es otra cosa que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que es uno de los tantos acuerdos que conforman a la Ronda de Uruguay. Les puedo mencionar ese y también otro ejemplo de bote pronto. Está el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que me habla de algo muy interesante en su artículo 60, a saber las importaciones insignificantes. Rápidamente las explicamos para que no se quede el concepto volando. Las importaciones insignificantes prima facie consisten en aquellas importaciones, valga la cacofonía, que se hagan de mercancías que ostenten alguna marca registrada sin necesidad de un contrato de licencia. Es decir, es de todos nosotros sabido que para que yo pueda importar mercancías con una marca registrada, sí o sí tengo que contar con la autorización por parte del titular de la marca, entiéndase el dueño de la misma. Pero resulta ser que este fundamento legal que les estoy indicando me establece 4 hipótesis en las cuales no se está obligado a presentar el citado contrato de licencia. Hablamos de importación de pequeñas cantidades, mercancías que conformen el equipaje de los pasajeros o viajeros internacionales, mercancías que no se vayan a vender y aquellas que sean enviadas en pequeñas partidas a través de una empresa de paquetería y mensajería. Hasta ahí no hay pierde. Aquí saben qué es lo que me preocupa, chicos, que
no me explica el citado tratado internacional que se entiende por pequeñas cantidades. Y aquí yo les hago una recomendación. Hagan su consulta ante la Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior, ¿de acuerdo? Esta sigue formando parte de la Administración General Jurídica del SAT, sigue siendo competente para la interpretación de tratados internacionales en materia de comercio exterior. Oye, Rubén, pero esto tiene que ver con cuestiones de propiedad intelectual. Sí, pero ¿cómo se llama el acuerdo? Acuerdo general sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. ¿Ok? Ahora, regresando al tema de las preferencias arancelarias, en el GATT del 94, en concreto, y si no me falla la memoria, en sus artículos 7 y 8, y 24, por supuesto, me habla, entre otras cosas, de la valoración aduanera y el establecimiento de zonas de libre comercio. Por supuesto, el GATT del 94 recoge principios como el de nación más favorecida y también el de trato nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe de haber discriminación entre las naciones, aunque prefiero utilizar el concepto jurídico estados en el ámbito del comercio internacional. Es decir, si yo te otorgo preferencias arancelarias, tú también tienes que reconocerme ese mismo derecho para tratar igual a los iguales. Hasta ahí no hay pierde. Creo que se está entendiendo bastante bien por el momento. Y quiero revisar unos casos prácticos con ustedes. Si me lo permiten, voy a compartir pantalla para que me sigan, por favor, para ver en qué consiste precisamente este concepto de las preferencias arancelarias equitativas. Ahora, les decía que el GATT del 94 nos establece precisamente eso, ¿no? Si yo te voy a reconocer preferencias arancelarias, yo espero lo mismo de tu parte. Pero nos habla de una igualdad jurídica. ¿De acuerdo? Ahora, antes de entrar a profundidad en este tema, yo quiero señalarles qué es un tratado internacional. Quiero puntualizar ese aspecto. Un tratado internacional lo definimos de una manera muy sencilla y manejando un lenguaje neutral en razón de que las personas que amablemente nos acompañan no todos son abogados. Recordemos que es un acuerdo de voluntades entre dos o más estados. Será un tratado bilateral cuando hablemos de obligaciones y derechos entre dos estados celebrantes. Será multilateral cuando rebase el número de tres. Ahora, ¿dónde está o cuál es el fundamento legal que le da nacimiento a los tratados internacionales vigentes al día de hoy? Pues está la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. No confundirla, por favor, con la Convención de las Naciones Unidas sobre la compraventa internacional de mercaderías. ¿Por qué, Rubén? Si tienen nombres diferentes. Sí, pero resulta ser que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados se conoce como la Convención de Viena de 1969. A contrario sensu, la citada convención que tiene que ver con la compraventa internacional de mercancías se conoce como la Convención de Viena de 1980 y es ahí donde quiero que pongas atención y tengas cuidado. Dicho lo cual, la Convención de Viena de 1969 es el tratado madre, si se me permite la metáfora, que le da nacimiento a los tratados internacionales. ¿Sale? ¿Qué es lo más importante que quiero mostrarte de la Convención de Viena del 69? Bueno, primeritito que nada, me dice que llámese como se llame, tratado, acuerdo, arreglo, pacto, convenio, convención, ahora sí que ponle el nombre que tú quieras, siempre, siempre, siempre será un tratado internacional. Siempre. ¿De acuerdo? Porque nos han llegado a preguntar, Rubén, ¿qué diferencia hay entre un tratado internacional y una convención internacional? Ninguna. Jurídicamente hablando, ninguna. Estamos hablando de sinónimos. ¿De acuerdo? Pero hay cuestiones técnicas en el ámbito del comercio exterior que sí quiero checar contigo. ¿Ok? Ahora, ¿qué más nos establece la Convención de Viena del 69? Me habla de los principios que rigen a todos los tratados internacionales, a saber,
pacta sunt servanda, que quiere decir lo que hemos celebrado no se puede romper. Es un pacto entre caballeros. De hecho, en razón de ese latinajo y principio general de derecho internacional es que nace esa expresión, ¿de acuerdo? No podemos retractarnos. Ahora sí que lo que hemos acordado es lo que debemos de cumplir. Su contraparte es el rebus sic stantibus. Rebus sic stantibus me dice cuando las condiciones que le dieron nacimiento a un tratado internacional sean ya completamente diferentes, es entonces que el tratado debe de modificarse. Tú recordarás a un candidato presidencial de nombre Donald Trump que hablaba pestes sobre el Telecán, inclusive amenazaba con dejarlo sin efectos, ¿de acuerdo? Pero después sus asesores le hicieron ver pues que no era tan malo y en realidad el mayor ganador del Telecán fue Estados Unidos. Pero bueno, eso no lo quiero tocar ahorita porque no le quiero dar tintes políticos a nuestra charla. Lo que sí te quiero señalar es que en algo que sí podemos estar de acuerdo con Donald Trump es que las circunstancias que le dieron nacimiento al Telecán ya eran completamente diferentes a los hechos actuales. Una de dos, o se reforma el Telecán o se deja sin efectos para celebrar uno nuevo. Y en razón del pacta sunt servanda, nace el TEMEC, que sustituye al Telecán. ¿De acuerdo? Celebrado, bueno, firmado, perdón, en Buenos Aires, Argentina, que en ese entonces fue la sede del G20, el 30 de noviembre del año 2018, si no me falla la memoria, se publicó en el Diario Oficial de la Federación hasta el lunes 29 de junio del 2020, tal y como lo estamos viendo ahorita aquí en pantalla, y entró en vigor el 1 de julio de ese histórico año 2020. Tantas cosas que nos dejó, ¿verdad? Tantas enseñanzas que trajo el año 2020 junto con el año 2021. Todo es un aprendizaje. Pero, a ver, ¿qué pasa entonces con los tratados internacionales? Viene otro principio que se llama jus cogens y lo quiero explicar con otro que va de la mano, que es el res inter alios acta. Fíjense bien, jus cogens establece que ningún tratado debe de violar disposiciones de derecho internacional. A la par, el res inter alios acta me dice que ningún tratado debe de afectar derechos de un estado que no forme parte de ese tratado. Oye, Rubén, ¿y tenemos un ejemplo actual y de la vida real que me diga eso? O sea, ¿en verdad existen al día de hoy tratados internacionales que violen disposiciones del derecho internacional o que afecten derechos de estados que no formen parte de ese tratado? Fíjate que sí, y justamente el TEMEC, a saber, el tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, es un digno ejemplo de ello. Te quiero mostrar el artículo 32.10 del TEMEC, porque hay algo muy interesante. Fíjate bien lo que te quiero decir. Dame un segundito, ya casi llegamos al artículo 32.10. Aquí está. Fíjate bien, vamos a darle lectura nada más a la parte que está resaltada y ahorita lo analizamos, ¿sale? Ahora, antes de hacer lo propio, yo quiero hacer un pequeño paréntesis para enfatizar en lo siguiente. Cuando te diga vamos a estudiar, yo no quiero que me memorices las cosas. Lamentablemente, se nos malenseña desde el kinder hasta la licenciatura, me atrevo a decirlo, a memorizar las cosas y lo hacemos con la intención de pasar un examen, más no de aprender. Yo lo que necesito de ustedes es que leamos la ley, la entendamos para comprender su esencia y hacer nuestro el conocimiento. Fíjate bien lo que vamos a hacer ahorita. Artículo 32.10. TLC con un país de economía que no es de mercado. Numeral primero, para los efectos de este artículo, país de economía que no es de mercado es un país, inciso A, que a la fecha de firma de este tratado, una parte ha determinado ser una economía que no es de mercado para los efectos de sus leyes sobre remedios comerciales. Y, inciso B, con el que ninguna parte ha firmado un acuerdo de libre comercio. A ver, Rubén, ¿qué quiere decir esta parte de aquí?
que ninguno de los estados parte del TEMEC, a saber Estados Unidos, México y Canadá, deben de celebrar un tratado internacional en materia comercial con un país que no tenga una economía de libre mercado, sinónimo de un país que tenga una economía centralmente planificada, ¿ok? Nos pueden venir a la mente países como China o Vietnam. Sí, la República Popular China y la República Socialista de Vietnam. Pero a ver, ¿qué está pasando aquí? Antes de que yo revise contigo otros dos tratados internacionales que son de suma relevancia para comprender el concepto de la preferencia arancelaria equitativa, quiero comentarte una cosa y hay que enfocarnos tantito en los modelos económicos para saber, pues, de qué se trata una economía centralmente planificada. ¿Es socialismo? ¿Es comunismo? ¿Es estatismo? Vamos para allá. Acuérdate cómo ha sido el la evolución del desarrollo económico de la humanidad, empezando por la esclavitud o el esclavismo, que tú sabes que ahí los esclavos eran los que producían, ¿de acuerdo? Y los que generaban mercado, los que generaban producto, los que construían los caminos y los puertos, ¿ok? Llega después el feudalismo, que no, la verdad no difiere mucho del esclavismo, porque en el feudalismo lo que se hacía era pagarle al señor feudal porque éste nos protegiera, ¿de acuerdo? Suena muy familiar al derecho de piso, ¿no? Y lo digo con todo respeto, pero es para darme a entender mejor. Si pensábamos que en el castillo nada más vivían ahí los reyes, estamos en un grave error. Si pensábamos que el del poder económico eran los reyes, también estamos en otro error. El poder político recaía y lo ejercía el monarca, pero el poder económico lo tenía el señor feudal. Ahora, si no se le pagaba ese derecho de piso, con perdón de la expresión, al señor feudal, pues tú no gozabas de su protección. ¿Protección en qué sentido? Fíjate que ya van a invadir, viene una tribu y vienen decididos a conquistarnos o a destrozarlo todo. Vámonos a refugiar al castillo todos, pero toda la población, obviamente los que hayan cubierto sus cuotas. Además de que bueno, ese pago se hacía en razón de otorgarle parte de la producción al señor feudal, ¿de acuerdo? Los reyes, ¿cómo tenían protección por parte de los señores feudales? A través de complacencias económicas, entiéndase monopolios, entre otras cosas. Monopolio de una ruta comercial, monopolio de vender nada más ellos un producto, entre otras cuestiones. Ahora, al señor feudal, ¿por qué se le empezó a llamar burgués? Y de ahí derivó el término burguesía, porque la gente rica de la Edad Media, que eran los señores feudales, se empezaron a establecer en zonas aledañas del feudo y a esas zonas se les empezó a conocer como burgos. Ahí vivían las personas más ricas de esa comunidad, ¿de acuerdo? Y ellos eran los que tomaban las decisiones y el rey pues era quien firmaba, ¿no? El decreto o el que decía sí o no, pero obviamente con la protección del señor feudal, terminándose la buena relación entre su majestad y el señor feudal, se acababa el reino, y se deshacían los imperios. Fíjense qué importante, y esto ahorita lo vamos a revisar con lo que nos dijo Adam Smith, pero vamos, reitero, paso a paso. Llega el mercantilismo. Con el mercantilismo, la riqueza de las naciones se basa en la acumulación de metales preciosos. Llega este modelo económico en razón de los descubrimientos geográficos, como la historia se refiere a ese periodo de la navegación, de la colonización, ¿de acuerdo? Ok, ¿por qué Cristóbal Colón llegó a América? Es de todos nosotros sabido que no fue el primer europeo que llegó al continente, ¿de acuerdo? Hay antecedentes comprobados en Canadá en donde hubo asentamientos vikingos, pero lamentablemente no se quedaron por mucho tiempo y ya no hubo un seguimiento por parte de los vikingos para seguir explorando el continente americano. Ahora, ¿qué pasa con Cristóbal Colón? Bien dicen que una crisis abre la puerta para una solución. Bueno,
Cuando cae Constantinopla en manos del poderosísimo y temido Imperio Otomano o los llamados turcos otomanos, pues ellos literal tomaron posesión de la ruta terrestre. ¿Quieres especias de Asia? Una de dos, o pasas sobre de mí o me pagas una cuota para que puedas pasar. Oye, pero ¿cómo voy a pasar una cuota si esa ruta era libre? Era libre. Ahora esta ruta es de mi propiedad, porque estás atravesando mi territorio, el Imperio Otomano. Y eso marcó el fin de la Edad Media. Las especias que eran tan cotizadas en Europa, porque le daban, entre otras cosas, sabor a los alimentos, de igual manera hablábamos de productos desconocidos y que enamoraron al viejo continente, como la seda, por ejemplo. Entonces, pues, en razón de la escasez, tú y yo sabemos que los precios tienden a aumentar. Resulta ser que los europeos estaban deseosos de las especias de Asia. El único que tenía paso hacia Asia sin ningún problema, valga la cacofonía, era Portugal, a través de la circunvalación que hacían al continente africano. Oye, ¿y por qué otros países no tomaron ese mismo camino? Porque era ruta exclusiva de Portugal. Otra vez, actividad monopólica heredada de la Edad Media, ¿de acuerdo? Aunque ya estamos hablando del mercantilismo. Cristóbal Colón, para no hacerte el cuento largo, Cristóforo Colombo, que fue como nació, su nombre italiano, se acerca con sus connacionales, si se le puede llamar así, porque no había una Italia unificada, había diversos reinos, el de Venecia, el de Florencia, etcétera. En ese entonces eran los hombres más ricos de Europa en razón de los bancos, ¿sale? Ellos eran los que prestaban el dinero, los que financiaban expediciones y también guerras. Pero pues ellos no vieron la necesidad de eso, se veían bastante bien, más bien dicho, les iba bastante bien con el negocio de los préstamos y la banca. Así que gracias por participar, no nos interesa. Es entonces cuando Cristóforo Colombo llega con Portugal, a Portugal tampoco le interesa, ellos dicen, nosotros tenemos nuestra propia ruta comercial y aparte no queremos saber nada del mare tenebrosum. Ahorita les explico qué es eso. Y llega con España. Probablemente si los españoles, a saber, los reyes católicos le hubieran dicho que no, tal vez se hubiera acercado con Francia o con Inglaterra. Pero bueno, en España, unos reyes preocupados porque recién acababan de expulsar a los musulmanes, logran unir a todos los reinos de la península ibérica, ya que se casaron Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los reyes católicos, ¿de acuerdo? Y unificaron la península ibérica, a excepción de Portugal. Entonces es como nace España o Hispania, como se le conocía en latín. Tú sabes que toda guerra deja muy mermada la economía del lugar en donde se desarrolló el conflicto armado. Entonces España pues estaba desesperada, uno, por reactivar su economía, dos, por traer esas especias sin tener que pagarle aranceles tan altos a Portugal. Y digo, ¿quién iba a querer una guerra con el Imperio Otomano? Es como si ahorita yo te dijera que un país de poco desarrollo, desarrollo medio, se atreviera a declararle la guerra a la par a Estados Unidos, a China y a Rusia, para que te des una idea del poderío del Imperio Otomano. Entonces, con desesperación y pidiendo dinero al Vaticano, es como los reyes católicos le dijeron, ponemos a tu disposición 3 carabelas y que te vaya bien, ¿sale? Oye, ¿por qué el Vaticano prestó dinero? ¿Por qué la banca vaticana prestó dinero, Rubén? Por si se para que cuando llegaran a Asia, que era la idea, se evangelizara a la población, ¿de acuerdo? Ahora, el mare tenebrosum era como se le conocía al Océano Atlántico. Cristóbal Colón decía que la Tierra era redonda. Ya en España le cambiaron el nombre a Cristóbal Colón y le dieron la nacionalidad. Pero él decía que la Tierra era redonda y la gente se lo creía. Nada más que no pensaban que se pudiese circunvalar al planeta. Ahora, los terraplanistas, que todavía existen, pero bueno, en ese entonces estaban más arraigados, decían, después del mare tenebrosum ya no hay nada. Nos vamos a encontrar con tinieblas, relámpagos, una mar alborotada, bestias, serpientes marinas que se devoran a los barcos. Y si no se devoran a los barcos, vamos a caer
al terminar el Mare Tenebroso en un abismo sin fin. Era el temor que tenía la gente. Entonces, no creas que del todo fueron marinos experimentados con Cristóbal Colón. Sacaron a mucha gente de la cárcel e indigentes para acompañarlo. Pero bueno, me podrás decir, ¿y por qué tanto temor? Es como si ahorita nos dijeran, ¿quién quiere, cómo se llama? Imagínate que yo te hiciera la propuesta. ¿Quién me quiere acompañar al espacio ultraterrestre? Vamos a explorar Júpiter, por ejemplo. ¿Te animarías? Primer pregunta. Segunda pregunta, ¿qué país o empresa va a financiar la expedición a Júpiter? ¿Ok? Ponte en los zapatos de ellos. ¿Sale? Ahora, por fortuna, no pasó nada, la gente se quedó tranquila cuando vieron tierra a la vista y Cristóbal Colón, de hecho, murió pensando que había llegado a Asia. A los habitantes del continente americano se les llama indios porque se pensó que habían llegado a India. De hecho, en el primer viaje de Colón, él pensó que había llegado a las costas de Japón y se sorprendió por todo lo que encontró. Gente semidesnuda, pero sobre todo el ecosistema tan rico que había en esas zonas. Y empezó así un primer intercambio comercial ya más formal entre América y el continente eurasiático africano. Se empezaron a llevar cosas que no había ya, como el tabaco, los guajolotes, los plátanos, por ejemplo, ¿no? Entre otros alimentos, la papa. Y eso trajo como consecuencias una mejor nutrición en la humanidad y que se empezaran a conocer pues más géneros de personas entre sí, ¿de acuerdo? Ahora, dejamos tantito, bueno, en razón de ello, el mercantilismo consiste en mayor acumulación de metales preciosos. España, que en ese entonces era la superpotencia mundial, era la que mayor acumulación de oro y plata tenía en sus arcas. Pero aquí fue un arma de dos filos para España, porque al confiarse en ese método de desarrollo, ellos no se encargaron de inventar nada, muy diferente a lo que pasaba con Francia, Prusia, hoy Alemania, Inglaterra, entre otros. Ok, España está viviendo de sus tierras, pero yo me tengo que mover, yo necesito también generar. ¿Cómo? A través de los inventos, a través de la tecnología. Y el dinero a España se le empezó a ir, empezando a comprar armamento más avanzado, empezando a declarar guerras, y es así como esa acumulación de oro y plata, pues empezó a perderse y los que ganaron fueron esos países que a lo mejor no colonizaron tanto como España, pero sí tuvieron un mejor modelo o mayor visión de desarrollo. Y es así como viene el capitalismo. Con el capitalismo empiezan, entre otras cosas, la producción en masa, las relaciones de trabajo, ya como las conocemos hoy en día, viene la revolución industrial, te hablo de la primera revolución industrial, en donde vienen los trenes, se inicia el transporte masivo de personas a mayor velocidad, ya el imperio británico destrona a España como la primer potencia mundial, tan es así que llega a dominar casi un poquito arriba de las 3/4 partes del planeta y en razón de ello es que el idioma inglés se utiliza como un lenguaje neutro en las relaciones internacionales. Pero bueno, aquí lo que quiero rescatar contigo son las enseñanzas de dos economistas muy importantes que marcaron la historia. El escocés David Ricardo, discúlpenme, corrijo mi dicho, el escocés Adam Smith y el inglés David Ricardo, que me hablaban respectivamente de una mano invisible y una libertad de comercio. Explico. Ambos estaban convencidos de que el Estado no tenía por qué intervenir en la economía. Tú deja que la economía fluya de acuerdo a sus propias leyes naturales. Leyes del mercado se les dice hoy en día. Adam Smith desarrolló por un periodo de 4 años su obra más famosa, que es La riqueza de las naciones, en la cual explica precisamente eso, que entre menos intervenga el Estado en la economía, todo va a ser más eficiente, ¿de acuerdo? Y pues todo lo que se nos enseña de Adam Smith, ¿no? La mano invisible, Estado no intervengas, prohibido subsidiar, prohibido subvencionar, prohibido las empresas del Estado, entre otras cuestiones. Sin embargo, algo que no se nos dice de Adam Smith, y estoy en contra de ello porque debería de, es que a él le preocupaba el acaparamiento y que resurgieran los monopolios.
Él hablaba de que el Estado no interviniera en la economía, pero hacía énfasis en que el Estado sí tenía que velar por el cumplimiento de las leyes. Estado, garantiza por favor que no haya monopolios, porque podemos regresar a la Edad Media y no queremos eso, o peor todavía, podemos caer en una nueva modalidad de esclavitud. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con la primera revolución industrial? Que desde el Imperio Romano la humanidad no había visto construcción de megaestructuras, ¿de acuerdo? Pero además, fíjate que en razón de esa producción en masa, pues se necesitó mayor mano de obra y ocupaban a gente de todas las edades, tanto hombres como mujeres, niños y niñas. A los niños, por su tamaño, por su complexión, se les ocupaba, entre otras cosas, para limpiar espacios muy angostos en donde no cabía un adulto. Por ejemplo, la limpieza de las chimeneas. No había garantía de su salud de nadie, ¿de acuerdo? No había cuestiones de seguro social, o sea, si se enfermaban, pues que se rascaran con sus propias uñas. No había nada de eso, ¿de acuerdo? No había una jornada laboral como la tenemos hoy en día, no había un salario mínimo, prácticamente el patrón pagaba lo que él quería. Es más, mira, te la pongo muy fácil, no había ni siquiera salidas de emergencia. Y cuando lamentablemente sucedían incendios dentro de las fábricas, la gran mayoría de los trabajadores terminaban muertos, ¿de acuerdo? Inglaterra en la revolución industrial sí era un país rico, hablando, era una potencia económica, era un imperio poderoso, pero la mayoría de la población vivía en la extrema pobreza. ¿De acuerdo? Otto von Bismarck, el canciller de hierro del imperio alemán, antes Prusia, se dio cuenta de eso y sentó las bases de la seguridad social. Esas bases se siguieron modernizando y adaptando a las épocas respectivas, que tan es así que Alemania es uno de los países que cuenta con con uno de los sistemas de seguridad social más avanzados en el mundo. Pero no quiero hablarte de Otto von Bismarck, te quiero hablar de Karl Marx, ¿ok? El padre del comunismo, el padre del socialismo. Sí, para que entendamos qué es una economía centralmente planificada. Bien, Karl Marx, al ver todas estas injusticias, él decía, a ver, creo que los trabajadores merecen tener derechos. Creo que aquí debería de haber una relación más justa entre el patrón y el trabajador y se deberían de repartir las ganancias. ¿Ok? Como que ya te está sonando algo muy familiar, ¿no? Bueno, ¿qué más decía Karl Marx? Karl Marx hablaba de un concepto muy importante, la dictadura del proletariado. Perdón, fíjense que cuando yo pregunto qué es la dictadura del proletariado, poca gente me dice en realidad lo que significa. La gran mayoría me comenta cosas que se les ha enseñado o que han escuchado. Rubén, pues es una sarta de flojos que quieren que los esté manteniendo el gobierno. Rubén, pues es un poderío de los sindicatos y los trabajadores para que atarle las manos al patrón y hagan nada. Rubén, pues me habla de una ciudad o de un país donde no es confiable invertir porque se protege de más a los trabajadores. Y yo les respondo, a ver, contéstenme lo siguiente, en el trabajo, en el centro de trabajo donde laboran, reciben un salario, sí, por supuesto, tienen prestaciones sociales. Algunos me dicen las de ley, otros me dicen superiores a las de la ley. Tienes vacaciones, sí, tienes comedor, me refiero no necesariamente a un lugar donde te den de comer ahí, sino instalaciones en donde tú puedas ingerir tus alimentos, sí. Tienes prima vacacional, sí, hay bonos de productividad en algunos casos, sí, sí los tengo. Bueno, pues esa es la dictadura del proletariado. ¿Hay reparto de utilidades? Sí, esa es la dictadura del proletariado. Lo que pasa es que se nos ha hecho creer otra cosa. Karl Marx decía que se necesitaba llegar al comunismo en donde el Estado fuera el dueño de los medios de producción y así él fijara los precios de los bienes y los servicios. Claro que Marx, a pesar de que estaba convencido de ello y de las injusticias que él veía desde su perspectiva, sí comentó algo muy importante: para que el socialismo y el comunismo tengan éxito,
Cualquier país tiene que pasar por todos los modelos económicos que les he venido señalando, chicos. ¿Qué pasó con la Unión Soviética? Bueno, pues con la Revolución Rusa, el imperio ruso todavía tenía un modelo económico feudal, ni siquiera mercantilista, y del mercantilismo pasaron directamente al socialismo, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, alcanzaron un gran grado de desarrollo a partir de Joseph Stalin, de todas maneras vino un colapso en la Unión Soviética. Pero bueno, de la Unión Soviética voy a hablar contigo más adelante porque incide en el comercio internacional en cuanto a las zonas de integración económicas. Ahorita se los explico con mucho gusto. Dejamos a Marx y llega un hombre en la década de los 30, premio Nobel de Economía, inglés de nacimiento, de nombre John Maynard Keynes. John Maynard Keynes decía, algo estamos haciendo mal, ¿de acuerdo? Y esto fue en razón del crack financiero de 1929, que dicho sea de paso, no fue la primera crisis económica por la que había pasado la humanidad y mucho menos el capitalismo, pero sí dejó estragos muy graves. Entonces él decía, algo estamos haciendo mal y tenemos que buscar soluciones a corto plazo, porque para el largo plazo ya vamos a estar muertos. Entonces, una de las propuestas de John Maynard Keynes era, Estado, tú tienes que intervenir en la economía, pero con sus reservas. Necesito que inviertas, necesito que formes empresas, necesito que fomentes el consumo interno para darle confianza a tus habitantes y generar confianza en el extranjero y que vengan las inversiones extranjeras. Necesito que produzcas más y exportes más de lo que importas, para que en la medida de lo posible seas autosuficiente, protege tu economía, o sea, sí comercio, pero no libre comercio. Hay que mantener aranceles. ¿Para qué? Para fomentar la producción de la tecnología y de una marca propia en los países. Y esta fórmula fue aplicada en diversas naciones, entre ellas Estados Unidos, varios países de América Latina, y obtuvo muy buenos resultados. De hecho, en las décadas de los 50 y 60 se vivió la llamada época de oro del capitalismo, en razón de las enseñanzas de John Maynard Keynes. Y todo parecía funcionar a la perfección. Sin embargo, en la década de los 70, la comunidad internacional buscaba algo que denominaron el nuevo orden económico mundial. Y es ahí cuando conocen a una mente brillante, también premio Nobel de Economía, de nombre Milton Friedman, de nacionalidad estadounidense. Milton Friedman decía todo lo contrario de John Maynard Keynes: Estado, no debes de intervenir, ¿sale? Deja la mano invisible que decía Adam Smith, y tú, ¿cómo se llama? No intervengas para nada. Vas a ser mero árbitro para velar por el cumplimiento de las leyes. Si la gente quiere universidad, tiene que pagarla. Si la gente quiere servicios de salud y seguridad social, tiene que pagarla. Un poco de desempleo no es dañino para los países. Y para John Maynard Keynes, el desempleo y la inflación eran un pecado terrible. También Milton Friedman decía, el hecho de que una moneda se devalúa no incide en que se estén tomando malas decisiones, ni tampoco es una mala señal en el desarrollo económico de los países, ¿de acuerdo? Y varias naciones empezaron a replicar sus enseñanzas, pero aquí lo que me llama la atención es que el primer país en donde implantaron el modelo económico neoliberal, como se conoció a este nuevo orden económico mundial, fue en Chile, a partir del asesinato de Salvador Allende en ese 11 de septiembre de 1973. Gobierna una junta militar. 2 años después toma posesión como presidente el general Augusto Pinochet, y el gabinete económico de Pinochet, conocido como los Chicago Boys, ese mote lo ganaron porque habían sido alumnos de la Universidad de Chicago y su profesor y mentor fue Milton Friedman. Le mandaron a llamar para implantar en la realidad práctica lo que habían visto en clase. Entonces, la pregunta es, y también lo digo con todo respeto, si Estados Unidos consideraba que era un modelo económico sano y que iba a garantizar desarrollo y crecimiento, ¿por qué no lo implantaron en Estados Unidos y lo hicieron en Chile y con una dictadura? Es de llamarse la atención. Ahora,
¿Qué pasa actualmente con nuestros hermanos chilenos? Y lo pueden preguntar y lo pueden comprobar. Sí, efectivamente, les trajo buenos resultados, no digo que no, la década de los 90, de hecho, fue muy buena para Chile, crecimientos económicos del 7%, reducción del desempleo como nunca antes en su historia, pero de pronto esa bomba, y varios economistas lo dijeron, Chile es una bomba a punto de estallar. Jóvenes empezaron a cuestionarse y a manifestarse. ¿Por qué no tenemos derechos sociales, que también son derechos económicos? ¿Por qué no hay educación gratuita? ¿Por qué no hay servicios de educación gratuito? ¿Por qué lo tengo que pagar todo? Pues porque el Estado aquí no interviene. Es una economía de libre mercado. ¿Ok? Una economía centralmente planificada es un modelo económico mixto. Es decir, si lo quieres ver de esta manera, recoge lo mejor del capitalismo con lo mejor del socialismo, ¿sale? Hablamos de una intervención del Estado, pero con reservas. Caso China, por ejemplo. De China se dice que es bueno, ellos mismos dijeron que es un socialismo con toque chino. También se habla del país, ¿cómo se llama? Socialista más capitalista del mundo o viceversa. El país capitalista con tintes socialistas. Pero nada tiene que ver aquí. Reitero, estamos hablando de una economía en donde, claro, que los entes privados pueden participar y el Estado también puede tener empresas y demás. Y mira, te voy a comentar una cosa. China al día de hoy es el país con mayor red ferroviaria en el mundo. ¿Quién crees que tiene operando esa red ferroviaria? El Estado. ¿De acuerdo? Aquí en México, y te lo digo porque a mí me tocó vivirlo, en el año de 1997, el entonces presidente Ernesto Zedillo nos dijo, vamos a privatizar la industria ferroviaria y en 20 años vamos a tener una red ferroviaria de primer mundo. Los 20 años se cumplieron en el año 2017, ¿sale? Y yo no vi nada de eso que dijo el presidente Zedillo. Yo vi todo lo contrario. Nada más un grupo de mínimas empresas ferroviarias se encargan de explotar estos caminos de trenes y por supuesto el país no está interconectado, o sea, no se han hecho las inversiones necesarias para poder hablar de verdad de un transporte ferroviario serio, ¿sale? Y como siempre les pregunto, a ver, tú le puedes decir a un cliente lo siguiente, ya llegó tu mercancía a Altamira, te la voy a mandar a Querétaro, ahorita sale por tren, es más rápido, más seguro y más barato. No, Rubén, ¿cómo le voy a decir eso? No hay una vía férrea directa. ¿Ves lo que te digo? Y los trenes se supone que en México se privatizaron para mejorar, más no para empeorar cuando los tenía el Estado, cuando menos cuando el Estado tenía posesión del, bueno, propiedad sobre los trenes, México tenía una red ferroviaria decente y competitiva. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que aquí se nos hizo creer algo que no era cierto ni bueno para nosotros. Reitero, no pretendo darle tintes políticos a nuestra charla. Necesitaba aterrizar en los modelos económicos para que entendiéramos qué era una economía centralmente planificada o economía mixta y qué se entiende por una economía neoliberal o de libre mercado. ¿Ok? Entonces, aquí el TEMEC me dice, México prohibido que celebres un tratado internacional en materia comercial con China, donde lo hagas pobre de ti. ¿De acuerdo? Ahora, déjame revisar contigo la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Cuando pregunto si conocen este tratado internacional, sin exagerarles, chicos, 9 de cada 10 personas me dicen que no lo conocen. Y está bastante mal, ¿sale? Porque en las facultades de Derecho y carreras afines se nos debería de enseñar este tratado. Esto lo conoces si te gusta la investigación, si te gusta seguirte estudiando y preparando. Bueno, ¿qué te puedo decir por el momento de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados? Es una digna y orgullosa aportación mexicana al derecho internacional, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1974. Ahora, yo quiero revisar por el momento contigo el artículo primero de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Leemos y desmenuzamos para entender su esencia. Fíjate bien. Artículo 1.
Todo Estado tiene el derecho soberano e inalienable de elegir su sistema económico, así como su sistema político, social y cultural, de acuerdo con la voluntad de su pueblo, sin injerencia, coacción ni amenazas externas de ninguna clase. A ver, vamos a checar los elementos del Estado para darme a entender mejor contigo. ¿Cómo se compone el Estado mexicano, chicos? ¿Por qué se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Te has preguntado? Mira, se llama así porque es el ordenamiento máximo que está constituyendo a un país que se llama Estados Unidos Mexicanos. Y además de establecer derechos humanos y garantías individuales en su parte dogmática, establece la regulación jurídica del poder político y la organización de la Administración Pública Federal, amén de la división de poderes. Eso es la parte orgánica de la Constitución. Para que esto quede mejor entendido, vamos a ver los elementos del Estado, que son 4, chicos. Los menciono y ahorita se los explico con mucho gusto. Territorio, población, gobierno y soberanía. Vamos a ver cuál es cada cual. Territorio, no te estoy hablando nada más de la porción terrestre continental del país, ¿sale y vale? Al norte colindamos con Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México, puerta de entrada al Océano Atlántico. Fundamentos de esto que te he dicho, artículos 27, 42 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Oye, ¿y los espacios marinos y aéreos también tienen que ver con el territorio? Por supuesto que sí, el ámbito espacial de aplicación de la norma, la jurisdicción de los estados. Espacio marino, desde la costa, para que la explicación sea sencilla, desde la costa 200 millas náuticas hacia afuera. Por supuesto, abarca la superficie y lo que hay abajo, suelo y subsuelo marinos, plataforma continental, ámbito espacial de aplicación de la norma. Fundamento legal, otra vez, artículos 27, 42 y 43 constitucionales y un tratado internacional que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en lo sucesivo la CONVEMAR. Es tan importante que se le conoce como la Constitución de los Estados. Nada más para que veas el peso legal de este tratado. Espacio aéreo, desde el suelo, 10,000 metros hacia arriba. Fundamento legal, otra vez, artículos 27, 42 y 43 de la Carta Magna y el Convenio Internacional sobre Aviación Civil, conocido como el Convenio de Chicago de 1944. ¿Ok? Población, el asentamiento humano que está en ese territorio. Pero para que la población o el pueblo se entienda como tal, debe de tener un sentido de identidad, un sentido de pertenencia. ¿Qué me hace sentir mexicano? Bueno, ¿por qué Chiapas se separó de Guatemala para formar parte de México? Porque tenían más elementos en común con nosotros que con nuestros hermanos de Guatemala. ¿Por qué Quebec, Cataluña y el País Vasco se han querido independizar de Canadá y España respectivamente? Pues porque no se sienten parte de ello. Oye, ¿y por qué no lo concretan? ¿Por qué no lo hacen? Porque perderían derechos adquiridos ya como Canadá y como España. En el caso de Quebec, pues si tú quieres, no es algo tan grave, porque si Quebec decidiera independizarse, lo que haría es negociar su ingreso al TEMEC, ¿sale? No pierde tanto como si pasa con el País Vasco y Cataluña, porque ellos pierden todos los derechos adquiridos en razón del Tratado de Maastricht y el Tratado de Lisboa, que le dieron nacimiento a la Unión Europea. Y no nada más te estoy hablando de intercambio comercial, de preferencia arancelaria, te estoy hablando de libre tránsito de personas y te estoy hablando del régimen de pesquerías, en donde en la zona marítima de la Unión Europea tendrán preferencia los barcos miembros de la citada Unión Europea. ¿Sale? Para excedentes. Oye, ¿cómo es posible que un barco alemán esté pescando en mares españoles? Lo puede hacer. El régimen de pesquerías está perfectamente regulado en ese sentido en la Unión Europea, como bloque de integración económica que es. ¿Ok?
Y sabemos lo que pasó con la Gran Bretaña, el Brexit, ¿de acuerdo? Ellos perdieron todos esos derechos y ya tanto Cataluña como el País Vasco, pues se lo han pensado dos veces. Lo digo con todo respeto. Entonces, ese elemento de pertenencia es lo que me hace sentir parte de ese país. Luego viene ¿cómo se llama? Bueno, la población que es el pueblo. Me salto el gobierno, ahorita te lo explico, para llegar a la soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía no es otra cosa que la forma en la cual el pueblo decide cómo gobernarse. Quiero mostrarte la Constitución, vamos a buscar aquí en Google leyes federales para indicarte lo que señalan los artículos 39 y 40 de nuestra Carta Magna. Son muy importantes que los conozcamos para entender la esencia e importancia del concepto soberanía, ¿de acuerdo? El artículo 39, como lo vamos a ver ahorita, me dice que la soberanía reside original y esencialmente en el pueblo. Y el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su gobierno. Bueno, ¿y cómo decidió el pueblo de México gobernarse? El artículo 40 es el que me responde esa inquietud. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Pacto federal. Si bien es cierto, cada entidad federativa tiene su propia ley, eso no significa que no van a respetar a las leyes federales, ¿de acuerdo? Porque forman parte de una unión federal, entiéndase, los Estados Unidos mexicanos. Ahora, ¿cómo se ejerce la soberanía? Pues a través de los poderes de la unión. A ver, esto ya me está llamando la atención. ¿Cómo ¿Cómo se gobierna México? México todavía tiene la herencia de la Revolución Francesa de la división tripartita del ejercicio del poder político, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Rubén, ¿eso qué tiene que ver con la preferencia arancelaria? Vamos para allá. Dijera López Obrador, ténganme paciencia y confianza. Si yo no les doy este preámbulo y estas bases, no vamos a entender lo que es la preferencia arancelaria y pues esta charla sería ociosa e inútil. Ahora, vamos a explicar del más sencillo al más complejo. Poder judicial, tribunales y juzgados que se encargan de impartir justicia, encabezados por Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego vienen los tribunales colegiados de circuito, después los tribunales colegiados de apelación y luego los juzgados de distrito. Impartir justicia. Poder legislativo, Rubén, te hablo del Congreso de la Unión, integrado por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Ellos qué van a hacer? Legislar. Van a discutir en nombre del pueblo pros y contras de una ley. ¿Qué tan beneficiosa es o no para el país esa ley o proyecto de ley que estamos discutiendo? Por eso recordarás que votamos también por diputados y senadores. ¿Ok? Poder ejecutivo, presidente de la República, pero no se queda nada más ahí. En un segundo escalafón vienen las secretarías de Estado. Y es así como nace un concepto denominado Administración Pública Federal, artículo 90 de la Constitución. La Administración Pública Federal me dice que puede ser centralizada o descentralizada, sinónimo de paraestatal. Explico. La administración pública centralizada se compondrá por las secretarías de Estado y los órganos desconcentrados que dependan de esas secretarías. Un órgano desconcentrado nace para poder apoyar en las facultades que debe de ejercer esta Secretaría de Estado. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene diversos órganos desconcentrados, a saber, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el famosísimo SAT, Servicio de Administración Tributaria, y ahora la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México. Ok, Rubén. ¿Qué se entiende por un órgano desconcentrado? Es un ente administrativo que tiene tres características esenciales. Tiene personalidad jurídica,
tiene autonomía de gestión, pero carece de patrimonio propio. A la par, la administración pública paraestatal o descentralizada me habla de los organismos autónomos. No necesitan de una Secretaría de Estado para poder existir y operar. Te estoy hablando de Pemex, de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Cardiología, el homónimo de Psiquiatría, el homónimo de Pediatría. A diferencia de los órganos desconcentrados, ellos, claro que también van a tener personalidad jurídica, autonomía de gestión, pero ¿qué crees? Estos sí van a tener patrimonio propio. Es decir, como no dependen de ninguna secretaría, no hay a quien les tiren la mano, perdón por la metáfora, ¿sale? Para decirle, necesito para mi infraestructura y mi operación. Ellos solitos tienen su presupuesto y algunos de ellos lo generan como Pemex. Ahora, es así como se compone el gobierno de México. Ahora bien, regresando a la Convención de Viena del 69, ¿cómo entra en vigor un tratado internacional? Muy sencillo, chicos. El jefe de Estado, que en nuestro caso es el presidente de la República, lo va a firmar, ¿sale y vale? Pero para que tenga validez en México, lo tiene que ratificar el Senado. O sea, revisarlo para que no se contraponga a la Constitución y aprobarlo para que sea ley suprema de la Unión. Conforme a lo señalado en el artículo 133, también de nuestra Carta Magna, que me habla del orden jerárquico de las leyes y de un principio muy importante, el de supremacía constitucional. Llego a todo esto porque ya viste que el TEMEC nos prohíbe, digo, bajita la mano, eso es lo que dice, nos prohíbe celebrar un tratado comercial con China. Ok, pero la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados dice que tenemos el derecho soberano de tener relaciones comerciales y diplomáticas con quien yo quiera. Es correcto. Y fíjate, el artículo 4 me dice que todo Estado tiene el derecho de practicar el comercio internacional en cualquier forma de cooperación, independientemente de su sistema político, económico y social. Nadie debe ser objeto de discriminación, o sea, ilegales los bloqueos económicos hechos a Cuba, Venezuela, entre otros países. ¿Sale? Ok. Me detengo aquí tantito por el momento con la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y me voy contigo al diario oficial porque si te lo platico así, sin fundamentos legales, no me vas a creer, ¿sale? Y no por otra cosa, sino porque para variar, también es un tratado que poco se conoce. Tuve el gusto incluso de publicar un artículo y créeme que cuando lo presenté, no me creían hasta que les mostré lo que te voy a enseñar ahorita. Ok, nos vamos al viernes 4 de julio de 1975. ¿Qué dice aquí, chicos? Decreto por el que se promulga el convenio comercial entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República Popular China, firmado en la ciudad de Pekín, China, el 22 de abril de 1973. Ah, caray, a ver, Rubén, ¿quieres decir que tenemos un tratado de libre comercio con China? No, yo no dije eso. Tenemos un convenio comercial. Me detengo tantito. La Convención de Viena sí efectivamente me dice, llámese como se llame, convenio, tratado, convención, pacto, arreglo, etcétera, será un tratado internacional. Pero también te dije minutos atrás que en cuestiones de comercio exterior hay unas diferencias técnicas que tenemos que tener muy presentes. Fíjate bien, hablamos de un tratado de libre comercio cuando todo el sector económico y productivo de un país le entra al juego de la desgravación arancelaria. A contrario sensu, un convenio o acuerdo comercial me dice, ¿sabes qué? Mi rubro electrónico y mi rubro agropecuario no le entran a la desgravación arancelaria. Todos los demás sí. A los otros sectores yo los tengo que proteger. Ejemplos de la vida real y actuales, Rubén, por favor, con mucho gusto. El Telecán. A nosotros en los 90
Se nos dijo que iba a ser un tratado de libre comercio, enseñanzas de Milton Friedman. Tan es así que se nos dio un periodo de gracia de 10 años para que en el año 2004 pues ya no se subsidiaria al sector agropecuario, ¿de acuerdo? Pero fíjate que el sector agropecuario estadounidense y canadiense, eso sí, siguieron y siguen estando protegidos. Estados Unidos es una nación muy proteccionista, aunque nos quieran hacer creer lo contrario. Simple y llanamente su sector agropecuario está subvencionado con $20,000 anuales. Digo, ¿quién va a competir con eso? Primer punto. Segundo punto. ¿Cómo se llamaba el Telecán en inglés y en francés? ¿Te acuerdas? NAFTA, North American Free Trade Agreement, Acuerdo Comercial de Norteamérica. Acuerdo comercial, no tratado de libre comercio. Y en francés, ALENA, Accord de Libre Chance de l'Amérique du Nord. Otra vez, acuerdo comercial. O sea, para Canadá y Estados Unidos no era un tratado de libre comercio. Ahí sí, no todos sus sectores entraron a la desgravación arancelaria, nosotros sí, pero bueno, aprendimos. Fue una lección muy dolorosa y ahora tenemos ya dignos negociantes de tratados internacionales. Pero bueno, se celebró en ese entonces un convenio comercial con China porque México tenía un modelo de economía cerrada, es decir, las enseñanzas de John Maynard Keynes, tratar de importar lo menos posible para exportar lo más que se pueda y alcanzar la soberanía económica. Es un tratado muy escueto de 2 hojas, 10 artículos en total, pero vamos a ver si esto sigue vigente para ver si en verdad Estados Unidos o cualquier otro país nos pueden prohibir esto, que ya vimos en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que no pueden prohibir nada. Artículo 10, vamos a leerlo para explicarlo. Artículo 10. El presente convenio entrará provisionalmente en vigor a partir de la fecha de su firma y entrará definitivamente en vigor cuando las dos partes se notifiquen haber cumplido con sus respectivos requisitos legales y será válido por 1 año. El convenio se renovará automáticamente por periodos sucesivos de 1 año si ninguna de las partes manifestara por escrito a la otra su intención contraria, con 3 meses de anticipación a la expiración de cada periodo. Ok. Se firmó, como lo puedes ver aquí, en Pekín, en chino, en mandarín se diría Beijing, el día 22 de abril de 1973. Y entró en vigor definitivamente ya en el año de 1975, cuando el Senado mexicano y el Partido Comunista Chino ratificaron el tratado. ¿Y qué crees? Ahí dice que se va a renovar año con año, siempre y cuando las partes, México y China, no manifiesten lo contrario. ¿Y qué crees? Que ninguno de los dos hemos manifestado lo contrario. Dicho lo anterior, este tratado internacional en materia comercial sigue vigente. Ojo, no hay preferencias arancelarias porque es un convenio comercial, no un tratado de libre comercio. Si México quiere tener una relación más madura con China, lo que necesitamos es modernizar este tratado, porque si yo dejo este sin efectos y celebro uno nuevo con China, yo México estaría violando al TEMEC. Y lo mismo pasa con el TIPAD. ¿Quiénes son miembros del TIPAD? 11 países, entre ellos la República Socialista de Vietnam, que también tiene un modelo económico mixto, economía centralmente planificada, enseñanzas de John Maynard Keynes. Ok, el TIPAD, al igual que el convenio comercial con China, se firmó antes que el TEMEC, por supuesto que sí. ¿Se ratificó antes que el TEMEC? Claro que sí. Primero en tiempo, primero en derecho. Claro que sí, esos tratados se deben de respetar y Estados Unidos no tienes por qué tomarlos, demeritarlos, porque me habla de derechos adquiridos entre dos países, México y China. Y aquí hay un claro ejemplo, insisto, de cómo el TEMEC viola el jus cogens, entiéndase el derecho internacional, y viola el res inter alios acta, porque ya de antemano le estás prohibiendo a China, que no forma parte del TEMEC, no tener relaciones comerciales con México. ¿Ok? Termino con los principios que regulan a los tratados internacionales. El otro es el ex consensum advenit vinculum.
El consentimiento de los estados no debe de ser arrancado por la fuerza ni bajo amenazas. Y el principio de la bona fide en todas relaciones humanas, y no se diga la celebración de los tratados, debe de imperar la buena fe. ¿Ok? Ahora, es de todos nosotros sabido que el GATT del 94, en su artículo 24, si no me falla la memoria, me habla de zonas de libre comercio o zonas de integración económica. La zona de libre comercio, digamos que es la parte más básica, el primer paso para lograr una integración política. Zona de libre comercio es aquella en donde va a haber un libre intercambio de mercancías, ¿sale? Con preferencias arancelarias. No importa la geografía. Por ejemplo, mucha gente me dice, oye, ¿cómo es posible que el Reino Unido de la Gran Bretaña quiera formar parte del TEMEX si ellos no están en América? No importa, es una zona de libre comercio. Tan es así que el TIPAD, otro ejemplo, me habla de países que efectivamente todos tenemos costa con el Océano Pacífico, pero no hacemos frontera. Por ejemplo, México y Japón no hacen frontera. Sin embargo, es una zona de libre comercio. ¿De acuerdo? Luego viene la zona aduanera y el mercado común. Ahí hablamos también de libre intercambio de mercancías, pero también libre tránsito de personas. Me habla de igual manera de un arancel común para esa zona, o más bien dicho, mercado común, y un arancel externo para bloques ajenos a, ¿cómo se llama? Bloques ajenos al Mercosur, que es un claro ejemplo de mercado común. Ahora, cuando yo te hablo de libre tránsito de personas, fíjate, estoy tomando como ejemplo un pasaporte argentino. Argentina es un miembro del Mercosur. Dice República Argentina, pero también dice Mercosur. El argentino puede ir a Uruguay, Brasil, Paraguay y bueno, Venezuela es miembro del Mercosur, pero ahorita está suspendido a trabajar en cualquiera de esos países sin necesidad de un permiso por parte de su autoridad competente. En el caso de México, el Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué, Rubén? Porque estamos hablando de un mercado común en donde va a haber intercambio de mercancías y libre tránsito de personas. Ojo, aquí todavía no estamos hablando de medidas económicas uniformes y mucho menos de una sola moneda, como sí pasa con la Unión Europea. En la Unión Europea, como sabemos, vamos a encontrar arriba de 24 países, todos ellos miembros de ese bloque económico en donde habrá libre intercambio de mercancías, libre tránsito de personas y hay una constitución de la Unión Europea, un parlamento de la Unión Europea, un tribunal de la Unión Europea y tienen hasta un himno que es una de las sinfonías de Ludwig van Beethoven, conocida como el himno a la alegría. No te quiero decir una tontería, por eso no te digo qué sinfonía es, porque no tengo el dato presente. Pero hablamos de un megapaís, ojo, no, hablamos de un conjunto de países que se dieron parte de su soberanía para conformarse como un bloque de integración económica. Hay una moneda única que es el euro. Sin embargo, cada país sigue teniendo su propia legislación. Alemania, España, Portugal, Italia siguen teniendo sus constituciones y leyes que de emanen. Ya hablamos de un paso más avanzado que es el bloque de integración política que va a abarcar una sumisión de los estados a órganos supranacionales. Ya lo conoció la humanidad en su momento y eso fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 15 repúblicas que además de Rusia conformaron la Unión Soviética o la URSS, ¿de acuerdo? Había una moneda única, el rublo, había diversos idiomas, pero el oficial era el ruso y había una sola constitución que regía a todas las repúblicas soviéticas, la de la URSS y la capital se encontraba en Moscú, ¿de acuerdo? Se desintegra la Unión Soviética, nacen
nuevos países, que son estas exrepúblicas soviéticas ya independizadas como Ucrania, Bielorrusia, Uzbekistán, Kazajstán, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ya la humanidad conoció un bloque de integración política, ¿sale? Hasta ahorita lo más avanzado que se tiene es un bloque de integración económica que es la Unión Europea. Ahora, entendido todo esto, vamos a revisar qué tan benéfico ha sido el comercio exterior para algunos países con menor grado de desarrollo que otros. Cuando el Telecán entró en vigor, México no estaba preparado para el comercio exterior. No quiero decir que el comercio exterior sea el villano de la historia, que quede claro, pero sí quiero ser enfático en una cosa. México necesitó implantar una política de comercio exterior con mayor responsabilidad, con mayor minuciosidad y no tan rápido. Aquí lamentablemente los presidentes, y lo digo con todo respeto, tienen la manía de que quieren cambiar al país en un sexenio y no se puede y no se le da continuidad a los programas. El país no se puede estar reinventando cada 6 años. Ahora, una de las consecuencias de esto fueron las importaciones masivas que llegaron sobre todo de Estados Unidos hacia México, y eso casi pone en riesgo la cadena productiva del país. ¿Qué pasó? Que fue uno de los factores detonantes para que estallara la crisis económica de 1995. Hasta el día de hoy, la más grave que ha tenido México en toda su historia. No estoy exagerando, ahí están los datos, ahí están las estadísticas, ¿de acuerdo? Bueno, y ahí Rubén, pues que no debería la comunidad internacional hacer algo. Está el instrumento jurídico para evitar eso. Tenemos otros casos, Grecia, cuando se incorporó a la Unión Europea, en donde se le dijo algo muy similar a lo nuestro, a nosotros, perdón, integrándote a la Unión Europea vas a salir de tu postración. Se sintieron con la confianza de organizar unos Juegos Olímpicos, Olimpiadas que todavía siguen pagando, y Grecia, pues ahorita es uno de los países menos desarrollados y con menor calidad de vida que otros miembros de la Unión Europea, como Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca. Hay un comentario muy despectivo, de hecho, hacia Grecia, España y Portugal, porque dicen que ellos nada más ingresaron como una mera, ¿cómo les puedo decir? Pues actitud oportunista y arribista a la Unión Europea. Lo digo con todo respeto y no son palabras mías, ¿de acuerdo? Es lo que comentan algunas personas de la Unión Europea respecto de esos 3 países, ¿sale? Ahora, esto se puede evitar, se debe de evitar y claro que se puede evitar. Y fíjate que antes de todo eso se celebró, te digo, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, y yo quiero ver contigo los artículos 18 y 19 de este tratado internacional. Con el permiso de ustedes, chicos, quiero aumentar la resolución para que todos alcancemos a ver lo que no, el contenido de los artículos 18 y 19 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Fíjate bien, lo leo y ahorita los explico con mucho gusto. Artículo 18. Los países desarrollados deben aplicar, mejorar y ampliar el sistema de preferencias arancelarias generalizadas, no recíprocas y no discriminatorias a los países en desarrollo, de conformidad con las conclusiones convenidas pertinentes y decisiones pertinentes aprobadas al respecto dentro del marco de las organizaciones internacionales competentes. Asimismo, los países desarrollados deben estudiar seriamente la posibilidad de adoptar otras medidas diferenciales en las esferas en que ello sea factible y apropiado, y de manera que se dé a los países en desarrollo un trato especial y más favorable,
a fin de satisfacer sus necesidades en materia de comercio y desarrollo. En sus relaciones económicas internacionales, los países desarrollados tratarán de evitar toda medida que tenga un efecto negativo sobre el desarrollo de las economías nacionales de los países en desarrollo y que haya sido promovido por las preferencias arancelarias generalizadas y por otras medidas diferenciales generalmente convenidas en su favor. Artículo 19. Con el propósito de acelerar el crecimiento económico de los países en desarrollo y cerrar la brecha económica entre países desarrollados y países en desarrollo, los países desarrollados deberán conceder un trato preferencial generalizado, sin reciprocidad y sin discriminación a los países en desarrollo en aquellas esferas de la cooperación internacional en que sea factible. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a celebrar un tratado de libre comercio, país desarrollado, tú estás obligado a reconocerme preferencias arancelarias porque yo no tengo el mismo desarrollo económico, social y tecnológico que tú. Y yo, país en vías de desarrollo, me reservo mi derecho para concederte mismas preferencias arancelarias o para no concedértelas, porque se pone en riesgo mi cadena de producción. Y el comercio internacional nace como un instrumento para que todos los países del mundo salgan de su postración. Es un instrumento de economía social. ¿De acuerdo? Rubén, ¿por qué traes todo esto a colación? Porque los tratados de libre comercio, así como se fundamentan en el artículo 24 del GATT, ahorita te muestro el TEMEC, nada más así rápidamente, permíteme ir a la primera parte del TEMEC, vamos a buscar el fundamento legal de por qué se celebra y en razón de qué. Permíteme tantito, por favor. Fíjate. Artículo 1.1, establecimiento de una zona de libre comercio. Las partes de conformidad con el artículo 24 del GATT del 94, y ahí me detengo, establecen una zona de libre comercio. Zona de libre comercio. Preferencias arancelarias. Aquí yo considero, no nada más en este tratado, sino en todos los tratados de libre comercio que celebre México, también se fundamente en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Es nuestro derecho como país en vías de desarrollo. No queremos otra crisis de 1995. No queremos que pase lo que sucede en la película La Plata Dulce. Está en YouTube, está gratis, te la recomiendo, vela y con eso vamos a entender mejor a qué me refiero con ese término que humildemente acuñé como preferencia arancelaria equitativa. ¿Por qué me atreví a llamarla así? Porque yo, país en vías de desarrollo, no puedo reconocerte las mismas preferencias arancelarias que tú a mí me estás reconociendo, ¿sale? ¿Vale? Yo necesito tener un grado de desarrollo similar al tuyo para, pues, poder competir, si no vas a devorar mi economía nacional. ¿De acuerdo? Bien, chicos, les agradezco sobremanera que me hayan acompañado en esta grabación. Reitero mis disculpas por no haber estado en vivo con ustedes. Yo no tuve el debido cuidado de checar bien mi agenda y no me percaté que el martes, justamente a estas horas, lo tendré ocupado con otro evento. Pero estoy aquí. Estoy aquí con mucho gusto a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier comentario respecto de esta charla que tuve el privilegio de compartir con ustedes, estoy para servirles. Estamos en el grupo de la Semana del Aprendizaje. Gracias a todos por su confianza y entusiasmo en participar con nosotros y pues espero que todas las charlas que hemos preparado con mucho cariño para ustedes sean de su agrado. No omito agradecer también a nuestra amiga, la licenciada Sauri Bravo, sin la cual no sería posible la organización y desarrollo de este evento. Muy bien, pues cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Muchas gracias, hasta luego.